todos por estar aquí, tener paciencia. En diciembre de 2011, cuando se estaba instalando formalmente el Tribunal Permanente de los Pueblos, y que era el momento más álgido, más alto de las agresiones graves a periodistas en este país, de ahí para acá se han mantenido, no han bajado, pero vamos, llegó al tope máximo. En la organización en la que estoy, que es Periodistas de a Pie, recopilamos 5 testimonios de colegas de Veracruz que nos habían lanzado una señal de SOS. Había 4 periodistas asesinados en pocos meses entonces. Y entonces nos dieron 5 testimonios. Voy a decir un pedazo de uno. Decía: la prensa veracruzana vive sus momentos más difíciles, de represión, desapariciones, asesinatos, amenazas de muerte, despidos y censura. La autocensura se ha extendido a raíz de los asesinatos. Hay pánico en los reporteros y fotógrafos que ya no salen a cubrir accidentes o las notas policíacas. A los fotógrafos, la misma policía les ordena desaparecer imágenes. Otros reporteros tienen amenazas de secuestro. Ahora vivo el peor clima de terror. Cierro con llave toda la casa. No duermo y salgo a la calle viendo a un lado y a otro para ver si no hay peligro. Este testimonio, que ahora lo puedo decir públicamente, es de Regina Martínez, que fue asesinada 4 meses después en su casa, estrangulada. Era la corresponsal del periódico del semanario Proceso. Y las investigaciones, mucho tiempo después, que no convencen a nadie, de la Procuraduría Estatal, pues nos dicen que la mataron porque dejó entrar a un desconocido o medio conocido a su casa a las 12 de la noche. Cualquiera que hubiera leído sus testimonios decía: es imposible que una persona como Regina, que vivía con 4 llaves, encerrada y apanicada, hubiera dejado entrar a cualquiera a que la sentaran, estrangularan y la mataran. Pero eso es lo que estamos viviendo en este país. En los últimos, no sé, es ya un cliché decir que México es el lugar más peligroso del continente para ejercer el periodismo. Pues son 87 periodistas asesinados de 2000 para acá, el último hace una semana en Oaxaca. Hay 20 periodistas desaparecidos, se esfumaron, vinieron unos aliens, vinieron, ahora que está esto de moda, los zombies, bueno, vinieron aliens, se esfumaron, no están, no sabemos nada. Hay ahorita unos 25 desplazados, exiliados, tuvieron que dejar, salir corriendo de sus redacciones, de sus casas, y llegar a un lugar pues solo con sus llaves, en algunos casos lienzo. Lo que hemos registrado en estos últimos años es una cosa que no habíamos visto nunca en México: asesinatos de mujeres periodistas, desapariciones de mujeres periodistas. Está el caso que a mí personalmente me lastima mucho, que es el de María Esther Aguilar, una colega de Michoacán, madre de 2 hijas pequeñas, que un día fue a una conferencia, una semiconferencia de un grupo mafioso, donde le dijeron que tenían que publicar. Ella dijo: no lo voy a hacer, y lo siguiente que vimos es que desapareció. Hemos visto ataques a medios en los últimos 2 años. Se han registrado más de 40 agresiones a medios con explosivos o armas de alto poder. Hemos visto agresiones graves a blogueros, a usuarios de Twitter, a gente que trata de informar cómo están las cosas, aunque no sea periodista de profesión. Y hemos visto una crueldad y una violencia desmedida, desproporcionada, torturas terribles antes de los asesinatos, que lo que buscan, y esa es nuestra conclusión, es provocar terror. Porque yo no sé qué podrían haber hecho periodistas de 20 o 21 años asesinados. No, yo creo que, mi teoría, asumo que
es mi única teoría, no tengo datos de investigaciones para confirmarlos, pero mi teoría es que pues, lo que buscan es provocar terror. Si lastiman mucho a una persona, pues lo más seguro es que el gremio o los demás periodistas que quisieran hacer algo, pues después de ver cómo quedan algunos compañeros, decidan dedicarse a otras cosas. Esa es una parte. La otra parte que nos dicen todos los informes es que la mayoría de las agresiones, y no las más graves, pero sí la mayoría, provienen de agentes del Estado. Y lo que nos dicen los colegas cuando hablamos con ellos es que en muchos estados ni siquiera está clara cuál es la línea entre los agentes del Estado y los criminales. En Veracruz, donde hay 9 periodistas asesinados en 2 años, lo que me dicen los colegas es que simplemente en quien no confían es en el gobierno. O sea, que al que no quieren que los cuide es el gobierno, porque muchos creen que las amenazas que reciben cotidianamente y que les dicen, se habla a alguien y les dice somos los letras, bla bla bla, pues en realidad son personas que vienen del gobierno. Entonces, pues esa es la situación en la que estamos. ¿Todo esto a qué va? A que el tema de los periodistas, las periodistas, que no tiene como, podríamos decir, esa situación de terror que quizá están viviendo muchos de nuestros colegas, pues es quizá la misma situación de terror que pueden estar viviendo los médicos en Ciudad Altamirano, los maestros en la Sierra de Guerrero, podrían estar viviendo muchos otros también. Es la situación de terror en la que estuvieron, sin preguntarnos, cuando decidieron ir a una guerra que nadie entendió y que solo vivimos las consecuencias. Pero el problema aquí es que el tema de la libertad de expresión tiene una dimensión que no nada más es personal, no nada más es lo que nos agrede a nosotros, y eso es lo creo que lo que me hace estar aquí y lo que nos ha hecho participar en estos trabajos del tribunal. Porque la libertad de expresión tiene una dimensión social. O sea, la información no es propiedad de los periodistas, ni de los medios, ni de los gobiernos. La información es un bien público y los estados tienen el derecho, tienen la obligación de garantizar el derecho de la sociedad a estar bien informada para poder tomar decisiones libres. Y eso es lo que nos van quitando cuando se establecen estas zonas de silencio provocadas por el terror a publicar cualquier cosa, por temor a estar equivocados, por temor a decir esto, me equivoqué mencioné cualquier cosa y a lo mejor antes podía provocar un desmentido, no, bueno, ahora provoca el pellejo. Y eso es, creo, lo que nos hace y lo que nos ha puesto en esta dimensión de tratar de explicarte, porque yo no soy feliz de estar aquí, soy feliz del otro lado, yo soy feliz preguntando, yo soy feliz saliendo a investigar, saliendo a preguntar. Soy de esta escuela, dijeron que pues, más bien nosotros tenemos que ser fiscalizadores de todo, no los activistas. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues porque estamos tratando de hacer como este esfuerzo de entendimiento y de aclaración de por qué es importante que todos defendamos el derecho a la información, no nada más los periodistas, y no nada más los periodistas que una parte de los periodistas, porque además este derecho no se puede garantizar si hay una concentración de medios, no se puede garantizar cuando se violenta y se agrede terriblemente a los que envían los mensajes, a los que van portando los mensajes, que son los periodistas, ni cuando se criminaliza la protesta, ni cuando hay un control por parte del Estado de la información que se da. O sea, ahí toda la sociedad pierde, todos perdemos. Entonces, ¿cuál es la parte que nos ha tocado hacer en este trabajo del tribunal? Yo, como les decía, en finales de 2011, cuando se instaló el tribunal, pues yo fui, no como organización de periodistas, yo fui a cubrir
de los trabajos del tribunal. Hice mi nota para la agencia para la que trabajo. Esa era la parte que a mí me tocaba. Y la evolución ha sido en paralelo con la evolución que ha tenido la propia organización en la que estoy y la de muchos otros periodistas para participar en cosas que antes no nos hubiéramos ni siquiera imaginado. Hace poco comentaba una amiga en otro foro que la primera vez que salimos a las calles, o sea, de pronto ni siquiera nos dimos cuenta porque estábamos en las calles haciendo marchas, que fue una que hicimos en agosto de 2010, y que era muy cómico, la verdad, porque era entrevistarnos a nosotros mismos. Bueno, a mí cuando me entrevistan me siento rarísima, ¿no? O sea, ¿cómo que me entrevistan a mí, no? O sea, eso no está bien, tendría que ser al revés, o sea, yo tendría que estar buscando la información, no tratando de organizarme, ni tratando de ver cómo salimos de este hoyo en el que estamos, ni tratando de, ni estando en foros, ni dando conferencias, ni dando entrevistas. Pero la situación no es lo que no. ¿Por qué? Pues por una parte porque veíamos a los colegas cayendo como moscas, por otra parte veíamos a los medios cerrarse terriblemente. Hay cosas que dices, bueno, ¿para qué estudiamos o nos capacitamos o tratamos de entender procesos si no hay dónde publicarlo? Y también porque de pronto, sin pensarlo también, así como sin pensarlo, estábamos en marchas y de pronto yo cargando una pancarta, entrevistando al defunto, deténme la pancarta mientras te entrevisto, ahora pásame la pancarta mientras me toman la foto, ¿no? Era una cosa como muy rara y ha sido muy raro todo este proceso. Pues también la otra cosa es que de ser una organización que su objetivo inicial era que nos capacitáramos los periodistas que estamos en esa organización, una organización que busca profesionalizarnos, que busca la actualización, pues pasamos a ser una central de emergencias. Y de pronto esto se convirtió en un caos en el que a las 3 de la mañana recibes una llamada porque hay un colega que tiene un ultimátum hasta las 7 de la mañana y que hay que ver cómo lo sacan del estado. Una llamada casi de SOS, casi de atención psicológica, de Alcohólicos Anónimos, de estas tiene una fecha conmemorativa en Veracruz, 3 de mayo, cuando un año después de que 3 colegas fueron encontrados en unas bolsas de plástico en un canal, porque hay paranoia colectiva, porque nadie puede dormir, porque están buscando a ver con quién se emborrachan, y entonces pues de pronto el chat se convierte como en la sesión de terapia. Y se ha convertido en horas y horas y horas interminables de trabajo hormiga, pues un poco para tratar de entender o de tapar parches, porque realmente pues tampoco es que se resuelvan muchas cosas. Y horas también de reuniones aburridísimas con funcionarios para ver si el mecanismo de protección, si no el mecanismo de protección. Entonces eso es lo que nos llevó pues a participar en el tema del tribunal. Nos decían al principio, me acuerdo mucho que la primera vez que alguien me invitó me dijo, es que no hay periodistas, ¿no? Es la audiencia de comunicación y no hay ningún periodista. Y dije, pues es que no tendría que ser. O sea, bueno, para empezar, digo, el tribunal ni debería estar, ¿no? O sea, el tribunal es un horror que esté. El tribunal es la muestra absoluta de que estamos en el hoyo. O sea, porque si tienen que venir a juzgarnos en todos esos temas y cada uno de esos temas es tan grave lo que está pasando, pues es terrible, ¿no? Bueno, pues menos tendría que estar el de los periodistas. O sea, nosotros tendríamos que estar haciendo otro tipo de trabajo. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues sí, creo que somos un poco los más atrasados. Yo veo cada cosa que hacen y leo todo lo que voy a las juntas y veo todo lo que hacen, el librito, la audiencia, la otra audiencia, la otra audiencia, y la organización en el gremio es súper difícil. No por, para muchos ya es entendible que es importante, pero pues ¿a qué horas uno se organiza y aparte va a la audiencia de devastación de los pueblos a cubrir para mandar la información? Esa es una cosa que nos ha complicado la vida permanentemente.
hay que estar atendiendo todas las emergencias del país y este país está en emergencia de todo. Entonces ya, solo para cerrar, aunque se me acaben mis 15 minutos, 20. Lo que les quiero decir, quiero contarles otro testimonio de esos 5 que recogimos. No les puedo decir de quién es, porque todavía no lo mando. Dice: la psicosis se ha apoderado del periodismo en Veracruz. Ante el éxodo masivo de reporteros policíacos, las mesas de redacción se quedaron con el problema de cómo llenar esa sección. El nuevo gobierno estableció la política de censura sutil, la cual significa que casi inmediatamente subir una nota que hable sobre la violencia en el Estado, los medios reciben una llamada de parte de comunicación social pidiendo que la eliminen o que solo dejen el boletín de prensa publicado. Nadie sale a informar desde aquel 26 de julio, día en que se encontró el cuerpo decapitado de Yolanda Ordaz. De por sí, el compromiso por buscar un buen reportaje en Veracruz se mantenía de bajo perfil. La investigación y el quehacer periodístico han quedado en segundo plano. Pues para cerrar y para ya dar paso a los otros temas que creo que son también súper importantes, lo que sí quisiera compartirles es una reflexión como propia, que tiene que ver con por qué es necesario que, a pesar de todo, de todas las complicaciones, obstáculos y a veces dificultades que hay para aprender a llevar un caso, lo hacen los abogados, ¿no? O argumentar o documentar un caso, por qué es importante ir a esas reuniones que a veces parece que nos quita tiempo de vida y todo eso. Pues porque tiene que haber responsables. O sea, sí estoy yo convencida que tiene que haber responsables. El problema central de este país es la enorme impunidad que hay. 98, por eso que cuando uno dice a un colega en Colombia o en Brasil, cuando platicas con ellos y les dicen 80 periodistas muertos, ¿qué hablas? No, aquí matan uno y es escándalo nacional. ¿Cómo pueden dejar que pase uno y otro y decir, sí, mataron a otro la semana pasada y nadie sabe ni su nombre? Lo que estamos viviendo es realmente una tragedia. Tiene que haber responsables, porque en la medida en la que nosotros sigamos acostumbrándonos a que esto es normal, a que la devastación que tenemos en todas las áreas es normal, pues vamos a seguir como dando vueltas en un círculo que realmente creo yo que nos está llevando como sociedad a una situación, a un hoyo absolutamente profundo. Lo digo de corazón. A veces es muy frustrante ser periodista y ver que publicas una cosa y no pasa nada, y es gravísimo y es terrible, y lo vuelves a publicar y vuelve a no pasar nada. ¿Por qué? Pues porque la sociedad se acostumbra y no debemos permitirnos acostumbrar. Entonces, muchas gracias por su atención.